Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más aquí en Neurofisioterapia, donde hablamos de cuida tu sistema neuromuscular, fundamental para tener una vida sana. Siempre se habla, por ejemplo, te explican de cómo es tu piel, si es grasa o es mixta, de cómo es tu tensión, si la tienes alta o baja, cuáles son tus constantes de colesterol o, por ejemplo, incluso cuáles son tus pulsaciones a nivel cardíaco. Pero nunca no hablamos de cómo es tu sistema neuromuscular, cómo es, cuáles son tus tendencias, tus creencias. Todo el mundo tiene una serie de asimetrías que son las que dan lugar a problemas, ¿no? A dolores. Hoy, sobre todo, hay una pregunta muy típica en consulta de fisios que se pregunta frecuentemente, es si la faja ortopédica hay que ponerla sí o no. Una pregunta muy frecuente como consecuencia de que a veces pues se han escuchado rumores que poner la faja ortopédica mucho tiempo debilita la musculatura. Pues hay parte de verdad y parte ante la pregunta de sí o no poner la faja ortopédica depende de muchas variables. Sobre todo se suelen pedir en situaciones, por ejemplo, cuando hay una lumbalgia, cuando hay una hernia de disco, cuando hay una ciática, te preguntan, ¿pero me pongo o no me pongo una faja lumbar? En este caso, igual que te dicen a lo mejor, ¿no?, que se ponen un collarín a nivel cervical. Todo eso va a depender mucho también de la biomecánica, de cómo te pones la faja, de cuánto tiempo te la vas a poner. No es lo mismo si tienes que hacer una actividad explosiva como puede ser un trabajo o ahora mismo en una época como esta, hablamos tanto de costaleros, ¿no? Poner esa faja ortopédica en una actividad puntual sí puede ser beneficiosa siempre y cuando se ponga de forma correcta. Porque si se pone de forma incorrecta puede ser perjudicial. ¿Y cómo es de forma correcta? Cuando hablamos de forma correcta, sobre todo es de la posición que tienes que tener cuando te pones la faja. Supongo que muchos habéis escuchado en clases de pilates o en el gimnasio, ¿no?, que tengas las abdominales contraídas y sobre todo mantener la verticalidad. Ponértela no muy inclinado hacia adelante ni no muy inclinado hacia detrás. Te puedes apoyar en una pared, semiflexionar las rodillas y como si estuvieras agachado un poquito, contraer como si estuvieras empujando la pared con la espalda, haciendo lo que se llama una contracción isométrica, una retroversión pélvica, para que nos entendamos todos, como contraer la barriga y tirar del pubis hacia arriba, de forma que ahí te puedes poner la faja ortopédica dejando siempre el diafragma libre. Hemos hecho estudios en el que se ha observado que si el diafragma no se deja libre cuando te pones la faja ortopédica, pues te comprime y te impide que aumente el volumen respiratorio, porque te hace que los arcos costales, las costillas, que son como unas persianas que protegen a los pulmones, pues no se puedan expandir debido a lo que oprime la faja a los arcos costales. Para que nos entendamos entre todos, imaginemos que los pulmones son como unas esponjitas, que en la parte izquierda donde tienes el corazón tiene 2 esponjitas y en la parte derecha tiene 3 esponjitas, y los lóbulos de arriba serían los lóbulos superiores y abajo están las bases del pulmón. En la izquierda tenemos 2 para que quepa el corazón y en la derecha tenemos 3, arriba, en medio y abajo. Cuando, en este caso, sabéis que es muy importante aprender a respirar bien, hacer una buena respiración diafragmática. Supongo que, bueno, todas aquellas mujeres es más fácil, puesto que si han estado embarazadas o han tenido hijos, te reeducan esa respiración diafragmática. En los hombres, si no hacen deporte, es más difícil, que hay algunos que me encuentro en muchos casos en los que no saben respirar bien, ¿no? ¿Y qué tiene que ver respirar con la faja? Pues porque cuando te colocas la faja, coges una inhalación por la nariz, echas la barriga hacia afuera, baja el diafragma y entonces expulsa el aire por la boca, metes la barriga hacia adentro y es en ese momento que estás haciendo como un hipopresivo, como una contracción abdominal, cuando te fajas con la faja de forma diagonal para dejar libre el diafragma y permitir que después se pueda inspirar. Desde luego no hay mejor faja anatómica que la faja muscular humana, y si tienes un buen recto abdominal, unos buenos oblicuos y un buen core en general y unas buenas lumbares,
tu zona lumbosacra está muy protegida. Pero si la tienes muy laxa, diríamos como muy floja, es como si el mástil de un barco tiene unas velas tensadas o tiene unas velas flojas. Si tiene las velas flojas, pues es mucho más difícil que sostenga las articulaciones, ¿no? De ahí la importancia de que tenga un buen tono muscular y que tenga una buena contracción muscular. Por tanto, ante la pregunta de si pongo la faja o no pongo la faja, yo diría que sí la pondría puntualmente. Se pone puntualmente siempre y cuando lo hagas con una buena biomecánica, con una buena postura, con una buena respiración. Es decir, que os apoyéis en la pared, flexionar la rodilla solo un poquito, no hace falta que hagas una flexión de 90 grados, con unos 10 graditos es suficiente. Una retroversión pélvica o meter la barriga y subir el pubis, contraer bien las abdominales, inhalar antes de ponértela, expirar, y cuando estás contrayendo las abdominales, metiéndola para adentro, es cuando te pones la faja y haces la expulsión del aire. Ahí vas a tener un buen sostén. Claro, si todo el día tienes puesta faja, todos los días para todas las actividades, estoy de acuerdo con aquellos profesionales que comparten conmigo que la musculatura se debilita. Eso tiene que utilizarse para casos puntuales, pero no siempre, puesto que si te la pones siempre, se vuelve vago el músculo y no ayuda verdaderamente. Me han preguntado en consulta varias veces, ahora en Semana Santa los costaleros, si se ponen solo la ortopédica o no se ponen ninguna, o la ortopédica y la tradicional. Generalmente, y en otras profesiones donde solo se ponen una, pero antiguamente se ponían las fajas tradicionales, la pregunta es ¿qué tipo de faja? Bueno, pues si no te vas a poner ninguna faja, obviamente es porque tienes una buena contractura, musculatura abdominal, un buen core muy fuerte. Aún así, yo siempre aconsejo que para actividades puntuales se ponga la faja. Si no vas a salir de costalero y es para tu trabajo habitual, pues lógicamente la faja ortopédica. Y en el caso del costal, que es algo más tradicional, se suele poner debajo la tradicional y encima la ortopédica. Y el motivo es porque si pones debajo la ortopédica y encima la tradicional no tiene ninguna función. La única función que tiene es una función estética, porque no tiene verdaderamente, no refuerza lo que sería la ortopédica. Mientras que si se pone debajo y se ajusta la piel por encima de la camiseta, pues entonces se estira muy bien para evitar que tenga arrugas, para evitar pliegues, siempre dejando el diafragma libre y cogiendo 2 deditos de las crestas ilíacas, no es que sean las caderas hasta abajo, sino un poco para que no se enrolle y no se vaya hacia arriba. Daros cuenta que todas las fajas, tanto las ortopédicas como las tradicionales, si se ponen mal, lo suyo es que sean anchas por detrás y más estrechas por delante, porque a veces he visto fajas que se ponen de halterofilia, que no se la ponen de forma correcta, que cortan justo en la zona lumbosacra, que técnicamente es la L5 y la S1, y eso puede promover a tener hernias discales, porque no se pone de forma correcta y lo que hace es acentuar es como diríamos que acentúa justo en el escalón donde no debe, y en vez de proteger, lo que hace es empujar, y eso no favorece en este caso. Por tanto, es importante que cuando hablamos de faja ortopédica hagamos hincapié en la biomecánica. Siempre deciros que lo más importante es conocerse a uno mismo, hacerse un estudio biomecánico, animaros a que vengáis al oficio, que os hagáis un estudio biomecánico, por supuesto a los podólogos. Nosotros siempre trabajamos en equipo, podólogos, fisios, preparadores físicos, enfermeros, nutricionistas, equipos holísticos y globales, médicos, por supuesto, donde cada uno aporta su visión satélite de la enfermedad y cada uno aporta su grano de arena. Todos son importantes y cada uno da una visión diferente. Pero sin duda, si el podólogo te mira la pisada, en el caso nuestro, miramos todo lo que es el resto del cuerpo. Deciros que biomecánicamente es muy importante que sea correcto. Y sobre todo, tener en cuenta que os digo que sí, que se pongan faja, pero puntualmente.